Bueno, y ahora viene la tabla esmeralda, que he puesto hasta la fecha para que sepáis. Data de hace unos 1200 años o unos 3600. La tabla esmeralda es un texto hermético breve de carácter críptico atribuido al mítico Hermes Trismegisto. Si os fijáis, nosotros estamos haciendo una búsqueda bibliográfica exhaustiva en la que estamos empalmando una cosa con la otra para que veáis que si vamos por estos caminos, lo más seguro es que no erremos. Cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. Fue muy apreciado por alquimistas islámicos y europeos como el fundamento de su arte, aunque se atribuye a la legendaria figura helenística de Hermes Trismegisto. El texto de la tabla de Esmeralda aparece por primera vez en varias fuentes árabes medievales, como el Kitbasir at-Kaliga wa Sanat al-Tabia, perdonadme si no pronuncio bien, 650 después de Cristo, Kitasir al-Azar, 800 después de Cristo, Kitas Ustus al-Us, al-Tani, siglo XVII, y Secretorum 1140. Se tradujo al latín varias veces en los siglos XII y XIII. Le siguieron numerosas interpretaciones y comentarios hasta el siglo XX. La más conocida antigua son los manuscritos medievales. Vale, pues ahora vamos a ver qué de importante tiene la tabla esmeralda, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que coger de aquí? Perfecto de Hermes Trismegisto. Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Cuando un alquimista te dice que es cierto, es que es verdad, ¿vale? Es una realidad. Lo que está más abajo es como lo que está más arriba. Y lo que está más arriba es lo que está más abajo. Si os fijáis, estas son las leyes del equivalión. Actúan para cumplir los propósitos del uno. Es decir, que hay fuerzas de distintos grados y de distintos géneros, pero cogiendo el punto de equilibrio de ambas dos, es decir, trabajando con ella para llevarla al punto de equilibrio, consiguen los propósitos del uno, que es de donde sale todo, porque el universo se hizo por fragmentación. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Esto es muy importante. Cuando todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, se refiere que la palabra es un pensamiento. Pero sin embargo la llevaron al ser. Si tú eres ser, es que estás. Y si estás ya no eres un pensamiento. Entonces, claro, te dicen, todas las cosas fueron creadas de una palabra que llega al ser. Y así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Claro, a imagen y semejanza. Es que ya te lo dice la Biblia también. Hay que irse al patrimonio de nuevo. Y sí, porque si nos fijamos, ya no lo voy a reiterar más veces, pero la tabla de los elementos consiste en el mismo elemento, que es un hidrógeno, pero si se le suma otro es helio. O otra molécula de lo mismo. Y si ese helio se le pone otra molécula de lo mismo,
forma otra cosa diferente. Entonces, claro, todo sale del uno. El verbo se hizo carne, ¿no? Le dice. Su padre es el sol y la madre es el luna. El viento lo lleva en su vientre y su nodriza en la tierra. Joder, pues te lo está diciendo. Lo mismo que te ha dicho antes. Las cosas de arriba y de abajo para el uno, pues es lo mismo. Arriba está el sol, la polaridad contraria es la luna, y la nodriza, es decir, el punto de equilibrio es la tierra. Encima te está dando una pista que te está diciendo que el viento lo lleva en su vientre. O sea que no te extrañe que ahora te hable del rocío. Es el padre de la perfección en el mundo entero. Joder, ya ves, como que salta las cosas en su mejor estado. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Esto ya no lo voy a explicar porque esto ya lo sabemos. De hecho, se tiene la representación de todos los elementos en uno en esa sustancia porque lo recoge con todos los elementos menos la tierra. La tierra es el que hace el alquimista mediante un calor suave. Separa la tierra del fuego, ya te lo está diciendo. Lo sutil de lo burdo. ¿Vale? ¿Qué es lo sutil? Pues las propiedades que tienen esas sales que se quedan en el otro lado del matraz. Y claro, ya te queda un recipiente con las sales en el otro lado, que será lo burdo. Pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Claro, dale un calor suave, campeón. No le vaya a meter eso en mucha temperatura que te lo carga. Usa tu mente por completo y sube de la tierra sube al cielo. Y luego nuevamente desciende a la tierra. Y combina los poderes de lo que está arriba con lo que está abajo. O sea que ya te está dando una pista de que tienes que recoger otro rocío que viene del centro de la tierra. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti de una vez. Esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Este es el modo en el que el mundo fue creado. Este es el origen de los prodigios que se hallan aquí. Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. Bueno, y ahora pasamos... No más.